Hola amigos de Poco Dice, hoy hacemos la entrega de la tercera parte del libro Cuestión de Dignidad de Walter Rizzo. Es un día más para poder compartir juntos una hora de lectura y como siempre agradecerles a todos los que me dejan su like en cada video que pueden disfrutar junto a mí. De esta manera me ayudan a llegar a muchas otras personas que pueden aprovechar este contenido. Así es que sin más, comenzamos a La Voz de Poco. Conclusiones. 3 principios para contrarrestar la interferencia de la culpa. El miedo a excederse con la asertividad y a dañar psicológicamente a los otros suele ser una de las interferencias más significativas del aprendizaje asertivo. El choque interior suele ser duro. De un lado está la necesidad de autoafirmarse y del otro el impedimento que marcan las creencias sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que debe y no debe hacerse, el miedo a ser socialmente negligente. Muchos individuos inasertivos muestran patrones exagerados de autoexigencia que los llevan a confundir derechos con deberes y sacrificarse innecesariamente, a veces de manera cruel, con tal de no transgredir su normatividad. Los sujetos perfeccionistas, moralistas y psicorrígidos suelen ser muy autocríticos y con una marcada tendencia a sentirse culpables por cualquier cosa. ¿Cómo balancear entonces la sensación de que soy socialmente desconsiderado con la necesidad impostergable de no dejarme explotar y o manipular? De acuerdo con mi experiencia, para que la asertividad no genere esa mezcla fulminante entre culpa y miedo, los individuos que intentan ser asertivos deben profundizar y reflexionar sobre 3 principios fundamentales: tolerancia, prudencia y responsabilidad. La mayoría de las personas con predisposición a sentir culpa por no excederse se van al otro extremo. Así, la tolerancia se vuelve ilimitada, la prudencia se convierte en silencio absoluto y la responsabilidad se transforma en obsesión. El remedio termina siendo peor que la enfermedad. El objetivo del siguiente análisis es desplazar el fiel hacia los puntos medios. El principio de la tolerancia limitada. ¿Hay que tolerarlo todo? ¿Habría que tolerar la violación o los asesinatos? ¿Qué haríamos si viéramos a un señor que golpea a su hijo pequeño frente a nosotros? ¿Lo toleraríamos? ¿Debemos tolerar el abandono infantil, los genocidios, las estafas o el maltrato? Muchos autores sostienen que la tolerancia universal indiscriminada sería condenable moralmente, porque ignoraríamos a las víctimas y seríamos indiferentes al dolor humano. Karl Popper, citado por Sponville, habla de la paradoja de la tolerancia. Si somos absolutamente tolerantes, incluso con los intolerantes, y no defendemos la sociedad tolerante contra sus asaltos, los tolerantes serán aniquilados, juntos con ellos la tolerancia. En nuestra vida diaria ocurre lo mismo. La tolerancia generalizada termina produciendo el síndrome de la víctima permanente. La gente siempre se aprovecha de mí. Es claro que la tolerancia debe ser limitada, pero ¿cuál es ese límite? Para Sponville, lo que debe determinar el límite es la peligrosidad real, efectiva, de que un evento o una persona tenga para con nuestra libertad. Es decir, debemos reaccionar ante cualquier acción que afecte nuestra capacidad de expresar lo que sentimos y pensamos. El criterio estaría determinado por la siguiente pregunta: ¿es peligroso para mi integridad física o psicológica ser tolerante en esta situación? En el lenguaje cotidiano, cuando decimos que toleramos a alguien, lo que estamos afirmando es que lo soportamos, que aguantamos su manera de ser o su manera de pensar. Pero la tolerancia, bien entendida, más que soportar, se refiere a respetar. Tolerar no es padecer a los otros como una carga, sino aceptar y proteger el derecho a la discrepancia. Pero ¿qué ocurre cuando la pretendida discrepancia está sustentada en el fanatismo, el sectarismo o la irracionalidad? Por ejemplo, Ku Klux Klan es un grupo disidente. ¿Debemos tolerarlo? La tolerancia es una virtud,
pero sin los límites que define la dignidad personal, se convierte en redención, dependencia humillante, aniquilación del yo. Así como nos indignamos frente a la injusticia ajena, también tenemos la obligación moral de indignarnos cuando nuestros derechos personales se vulneran. Por eso, no tolerar a los abusivos es una manera de respetarse a sí mismo. Es ejercer el derecho a la resistencia y no dejarse embaucar por el culto al sufrimiento. Nadie está obligado a subyugarse. El asertivo es tolerante, a menos que sus preceptos personales sean avasallados. Su intención es equiparar derechos y deberes. El agresivo es intolerante y autocrático, sobreestima los propios derechos y subestima los ajenos. El sumiso practica una tolerancia excesiva e indiscriminada y queriendo hacer el bien, se daña a sí mismo irresponsablemente. Subestima los propios derechos y magnifica sus deberes. El principio de la prudencia y la deliberación consciente. Si no se practica la prudencia, es imposible ser asertivo. La prudencia baja nuestras revoluciones y nos obliga a pensar antes de actuar. No es que haya que pensar a todas horas y hacer la racionalización un vicio. Hay veces en que la prudencia es un verdadero estorbo. Por ejemplo, cuando hacemos el amor desaforadamente con la persona que amamos. Pero debemos reconocer que es prudente ser prudente. La prudencia nos obliga a deliberar con nosotros mismos. Es la que gobierna nuestros deseos y suaviza nuestros impulsos. Epicurio nos habla de la importancia de la comparación, del examen de las ventajas y desventajas, una técnica muy utilizada actualmente en psicología cognitiva. Todo placer es una cosa buena, mas no todo placer debe ser perseguido, y paralelamente todo dolor es un mal, pero no todo dolor debe ser evitado a cualquier precio. En todo caso, es conveniente decidir sobre estas cuestiones comparando y examinando atentamente lo que es útil de lo que no lo es, porque a veces usamos un bien como si fuera un mal y un mal como si fuera un bien. Aristóteles, no tan epicureísta, llamó a la prudencia una virtud intelectual, porque ella nos hace actuar inteligentemente y reflexionar sobre lo que debe elegirse o evitarse. La prudencia es futuro, prevención, anticipación responsable, deseo razonado. Está diseñada para evaluar el antes de, para que no tengamos que arrepentirnos después de. No es un freno de emergencia asfixiante, sino autorregulación, juicio y lucidez, orientada a no lastimar ni lastimarse. Decía Kant, la prudencia aconseja, la moral ordena. Una asertividad sin prudencia, tarde que temprano, se transforma en agresión. La prudencia hace menos probable que al defendernos ataquemos a mansalva. Es el mejor antídoto contra la culpa anticipada, porque no solo nos exime de los errores por omisión, sino que nos hace más adecuados a la hora de actuar. El principio de la responsabilidad interpersonal. No podemos ser asertivos sin una ética de la responsabilidad, es decir, sin que nuestras deliberaciones incluyan los derechos de los demás. La premisa que mueve toda persona asertiva es defenderse tratando de causar el menor daño posible, o si se pudiera, ninguno. Debemos evitar todo daño innecesario al defendernos o al ejercer un derecho. Pero ser responsable no es comportarse de acuerdo a la disposición exageradamente complaciente del inasertivo. Si ocasiono algún daño, mejor no actuar. Porque tal como vimos en otra parte, los que ultrajan y humillan siempre se sienten mal cuando ya no pueden seguir abusando de su víctima. Además, como la sinceridad no es un valor muy cultivado en nuestra cultura, no es de extrañar que la asertividad produzca a veces incomodidad y escozor en los receptores.
Max Weber defendía la ética de la responsabilidad por encima de la ética de las convicciones. La filosofía asertiva une ambas. Una asertiva actúa con convicción responsable, define lo que quiere, pero no se olvida de su interlocutor. Si en nosotros no hay mala intención y obramos asertivamente y a conciencia, tratando de causar el menor daño posible, ¿dónde queda la culpa anticipada? ¿En qué fundamentamos el miedo a herir irresponsablemente a los demás? Parte 3. La ansiedad social. El miedo a la evaluación negativa y a comportarse de forma inapropiada. El yo y los otros. Cuando estamos frente a otro ser humano, nuestra atención se concentra en dos aspectos, lo que yo hago y lo que el otro hace. Evaluación y autoevaluación. Mirar y mirarse. Observar y autoobservarse. Dos procesos inseparables que definen toda relación social. Un paciente tímido con problemas de autoestima me decía que nunca coincidían ambas evaluaciones. Hay días en que me siento bien conmigo mismo. Me siento más grande, más importante, mi ego se infla, pero casi siempre ocurre algo negativo en mi entorno social y me tira al suelo. Una crítica, un comentario mordaz sobre mi figura o mi manera de ser, alguien que no me saluda, en fin, siempre pasa alguna cosa. En otras ocasiones me levanto con un yo lastimoso, me siento como una cucaracha, me da vergüenza de lo que soy. Y ese día, justo ese día, llegan los refuerzos, los halagos, los buenos comentarios. La verdad es que estoy harto. ¿Cómo hago para que el mundo coincida conmigo? Hay una sola respuesta posible al interrogante del atribulado paciente. Mantenga el yo arriba todo el tiempo, independientemente de lo que el medio haga o diga, y solo entonces coincidirán ambas visiones. Yo y otros, otros y yo, autopercepción y percepción. La doble faz de nuestra mente tratando de identificarse a sí misma. Una identidad móvil que nunca se completa, que jamás se acopla totalmente, pero que puede mantenerse tan alto como queramos. De estas dos operaciones mentales surge el modo en que nos relacionamos con la gente. Si nos sentimos seguros con nosotros mismos, evaluación del yo, y percibimos a las personas significativas que nos rodean como amigables y no amenazadoras, evaluación de los otros, nos sentiremos cómodos, espontáneos, tranquilos frente a los demás. El miedo a la evaluación negativa será mínimo o nulo. Pero si salimos mal librado en cualquiera de las dos evaluaciones, el equilibrio se altera, el temor se convierte en un problema y es probable que la fobia social o el trastorno de ansiedad social haga su aparición. Nos sentimos rechazados, tensos e incapaces de actuar con libertad. La prevalencia de la fobia social, es decir, la frecuencia con la que la enfermedad aparece en un grupo o región determinada, fluctúan entre el 3 y el 13%. Es decir, en una población de 2 millones de habitantes habrá alrededor de 200.000 personas con problemas de ansiedad social. Una verdadera urbe de individuos angustiados, incapaces de resolver su dilema fundamental. Quiero y necesito a la gente, pero me asusta lo que ellos puedan pensar de mí. Si me alejo, me deprimo. Si me acerco, el miedo me inmoviliza. Como puede deducirse, si una persona teme hacer el ridículo, verse tonta o actuar inapropiadamente, la asertividad se convierte en el peor de sus enemigos, porque la expresión de sentimiento la desnudaría, la mostraría tal cual es y sacaría a la luz su vulnerabilidad. Ya no podría esconderse y escapar al escarnio público, real o imaginario. La mayoría de las personas socialmente ansiosas muestran una marcada ambivalencia ante la posibilidad de ser asertivos. Les gusta la idea, pero no les agrada exponerse. Cabe recordar que los ansiosos sociales son expertos camaleones, genios del disfraz y de las máscaras. Una paciente experta en pasar desapercibida me decía: ¿cómo se le ocurre proponerme eso de la asertividad? Parecería que no ha entendido mi caso.
Si me muestro como soy, me van a ver como soy. ¡Dios, qué vergüenza! No me complique la vida aún más. Vea, yo quiero ser menos ansiosa con la gente, pero sin darme a conocer, estando oculta, ¿me entiende? Tanta honestidad y espontaneidad me pone los pelos de punta. No, no, definitivamente nada de asertividad. ¿No hay alguna forma de hipocresía saludable o deshonestidad positiva que me pueda servir? El rostro ajeno nos define y nos reglamenta en algún sentido. La mirada del otro es el origen de la evaluación interpersonal y probablemente, como decía el psicoanalista Erikson, el inicio de una emoción tanto o más perturbadora que la culpa, una emoción más demoledora y antigua, difícil de erradicar, casi arquetípica, la vergüenza. Para muchos autores, el miedo a la evaluación negativa o proyectar una mala imagen social está íntimamente ligada a la vergüenza, tanto así que algunos la consideran una emoción social, pariente cercana de la culpa. En los siguientes apartados veremos cómo la ansiedad social puede interferir el comportamiento asertivo y bloquearlo. Aunque el miedo interpersonal puede manifestarse de muchas maneras, señalaré los factores más relevantes. 1. La vergüenza de sí mismo. 2. El miedo a dar una mala impresión y la necesidad de aprobación. 3. El miedo a sentirse ansioso y a comportarse de manera inapropiada. 4. El miedo a las figuras de autoridad. 1. La vergüenza de sí mismo. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado vergüenza. ¿Quién no ha cometido alguna vez errores o equivocaciones en público, generando hilaridad y miradas burlonas? ¿Quién no ha sentido esa mezcla de pesar y alivio, pena ajena, por no estar, gracias a Dios, en los zapatos de quien ha hecho el ridículo o ha cometido la mayor de las torpezas? La famosa expresión "trágame tierra" posee el encanto de la sabiduría popular. Es un hecho fácil de comprobar que la vergüenza produce, al igual que la ansiedad, un fuerte impulso de retirarse de la situación. Pero mientras que en la ansiedad la huida tiene un carácter anticipatorio y preventivo, en el acto vergonzante la retirada se presenta ante un hecho real que ya ha ocurrido. Ya metimos la pata, ya no se puede sacar, lo único que queda es escapar. O mejor, desaparecer mágicamente a lo Harry Potter. La sensación que produce la vergüenza es poco menos que insoportable. La vida debería darnos al menos una segunda posibilidad y tener una función de deshacer, como la herramienta del programa de Word, para regresar al pasado inmediato y subsanar la equivocación o la torpeza. Control Z. Vergüenza pública extrema versus vergüenza privada interna. La vergüenza pública ante los demás es considerada por algunos autores como menos dañina que la vergüenza privada ante uno mismo, porque podemos desactivarla escapando de la situación, mientras que la privada, al llevarla encima todo el tiempo, termina por convertirse en un malestar crónico. No obstante, la situación que genera la vergüenza externa pública es fuerte y sostenida. La experiencia puede ser tan o más nociva que la vergüenza interna privada. Uno de mis pacientes depresivos había sufrido enuresis en su infancia, no control de la vejiga. Durante más de un año, los profesores y compañeros de clase lo rechazaron debido a su problema y se burlaron porque olía a orina. El apodo que le pusieron fue Vicente Pipí Caliente, el cual solían corear en los recreos. De más está decir que semejante situación produjo un sinnúmero de alteraciones psicológicas muy severas que todavía están recibiendo tratamiento. Pero la vergüenza que me interesa reseñar es la que tiene que ver con la autocondenación y la devaluación del yo. Esta vergüenza privada es especialmente destructiva porque no se refiere a la manera de comportarse, sino que ataca directamente y a mansalva la esencia personal. El argumento no enfatiza el verbo, sino el sujeto. No hice el ridículo, sino soy ridículo.
Lo que se ataca es la propia identidad, la estructura central del yo. Esta vergüenza esencial suele estar determinada por dos esquemas maladaptativos tempranos: defectuosidad física o psicológica y o indeseabilidad social. El individuo se siente inherente, inapropiado, malo, desagradable, poco interesante, despreciable, incapaz, fraudulento o ridículo. La trama principal que define este tipo de vergüenza es el sentimiento de indignidad por no alcanzar los ideales del yo. Sentirse avergonzado de sí mismo es sentirse indigno. Pero era un joven de 22 años que no había sido capaz de aceptar su homosexualidad. Formaba parte activa de una comunidad religiosa ortodoxa a quienes por razones obvias había ocultado su tendencia sexual. La sensación permanente lo acompañaba era de estar manchado. Y aunque después de confesar su problema a un asesor espiritual sintió que la culpa había mermado, el sentimiento de vergüenza seguía igual. La idea de no sentirse digno de Dios y no poder salvarse lo obsesionaba. En cierta ocasión, asistió a un retiro espiritual de fin de semana donde cada feligrés era sometido a un escrutinio público para ver si podían pasar a un estadio superior de purificación. La sorpresa fue mayúscula cuando su gran secreto, el motivo de su deshonra, se hizo oficial. Según el director del grupo, Pedro había mostrado una debilidad carnal pecaminosa y por tal razón quedaba relegado, expulsado del grupo hasta nueva orden. A partir de ese día, Pedro confirmó su sospecha. No era digno de entrar al cielo, ni de pertenecer a la cofradía de los que ya estaban con un pie en el paraíso, ya que padecía de una defectuosidad esencial innata. La última vez que supe de él, todavía intentaba ser aceptado con la congregación. En otro caso, un médico de unos 60 años no podía olvidar que había hecho trampa en los exámenes durante su carrera. Casi 40 años después, aún lo atormentaba la idea de haber sido deshonesto. Pese a ser ahora un buen hombre, un excelente médico, sensible y eficiente, la experiencia fraudulenta lo había marcado tan profundamente que nada parecía redimirlo. Más que culpa, sentía vergüenza de haberse traicionado a sí mismo, de ser un fraude. Se había convertido en su propio juez, un juez implacable que le recordaba constantemente que no había estado a la altura de los ideales que tanto pregonaba. Esconderse o atacar. Como ya dije, la preocupación principal de la gente que se avergüenza de sí misma es mantenerse ocultas del resto del mundo. Su creencia es como sigue: si alguien me conociera de verdad, con seguridad se sentiría defraudado de mi persona. Mi mundo interior es horrible. La estrategia preferida para sobrellevar la carga de un ego herido de muerte es la evitación. Agazaparse en el anonimato y ocultar su vida interior. Por lo general, no brindan información sobre sí mismos y tampoco preguntan demasiado para no dar pie a que se metan en su territorio. A esta manera enfermiza de sobrevivir se la conoce como psicología de desorden de la personalidad por evitación. Sin embargo, cuando estas personas se ven entre la espada y la pared y no tienen más remedio que sacar a flote el motivo de su vergüenza, la conducta de evitación es reemplazada por la agresividad defensiva. Las personas tímidas suelen dar la impresión de ser antipáticas, pero en realidad se están protegiendo. Una de mis pacientes había desarrollado un estilo repelente, es decir, de hostilidad generada, para reconciliarse con el mundo y encubrir sus sentimientos de inseguridad y vergüenza. La gente ni siquiera se le acercaba, tenía fama de creída y arrogante. Para ella este era su mejor disfraz. Nadie sospecha que soy tímida. Me cuesta mucho iniciar y mantener una conversación. Siento que no tengo temas. Bueno, en realidad siento que soy la mujer menos interesante del mundo. Soy insulsa, aburrida, apática. Nadie me soportaría.
La hostilidad me sirve para dos cosas. Por un lado, mantengo a la gente alejada porque no me gustaría que me conocieran. Soy algo así como una farsa, ¿me entiende? Y por el otro, prefiero que me vean como antipática y brava y no como la estúpida que soy. Asertividad, aceptación y vergüenza. A los individuos que se avergüenzan de sí mismos, la asertividad los obliga a revisar sus esquemas en dos sentidos. A. Los fuerza a salir de su escondite psicológico y exhibirse. El asertivo nunca pasa desapercibido. Y B. Les exige revisar su valía personal, lo que les produce una combinación de miedo y fastidio. Los pensamientos que bloquean la asertividad cuando la vergüenza está presente pueden adoptar distintas formas. No merezco ser asertivo, no tengo derechos, si expreso mis sentimientos llamaré la atención y seré criticado. Es mejor no decir lo que pienso para que no me conozcan. Pero el factor común podría resumirse en la siguiente consigna. Me avergüenzo de mí mismo, de lo que hago, digo o pienso, y por lo tanto no me nace ni merezco ser asertivo. ¿Cómo es posible que un ser humano denigre de sí mismo hasta el extremo de avergonzarse de estar vivo y existir? ¿De dónde proviene y cómo se gesta esta creencia irracional autodestructiva? Aunque no se pueden descartar las variables genéticas, algunos niños muestran un temperamento introvertido o tímido desde que nacen, el aprendizaje social y la relación con los padres sigue siendo el principal candidato. Los papás y las mamás moldean y modelan el comportamiento de sus hijos hasta que la biología les permita. Solo para citar dos ejemplos, los sujetos tímidos y socialmente inseguros recuerdan a sus padres como especialmente críticos y distantes. Y los niños que no son capaces de llenar las expectativas de sus padres o que así lo perciben, pueden crear un ideal personal inalcanzable y ser más propensos a sentir vergüenza. La memoria autobiográfica determina gran parte de nuestra manera de actuar, pensar y sentir el mundo. En cierto sentido, podríamos decir que somos lo que recordamos. Somos memoria en acción. Marcela era una adolescente que mostraba un cuadro de inhibición emocional extrema. Se le hizo un diagnóstico de depresión mayor y alexitimia, incapacidad de leer y procesar emociones. Su madre, una mujer alcohólica que había sido abandonada por su marido, nunca pudo recuperarse de la pérdida y de alguna manera culpaba a su única hija del abandono del Señor. Durante toda su vida, Marcela tuvo que soportar el rechazo y el desamor de su madre, quien la había sometido a un maltrato psicológico continuado y en ocasiones también físico. Por ejemplo, un día le quemó las manos en el fogón de la cocina porque se había pintado las uñas. Marcela recordaba al dedillo cada una de las frases denigrantes de su madre. Eres un estorbo. ¿Para qué te habré tenido? No heredaste mi belleza. Hueles horrible. No me toques. No pareces una mujer. Todo había sido cuidadosamente procesado y almacenado en su memoria, como si fuera hoy. Marcela había optado por la estrategia defensiva de la insensibilidad. Muchos niños sometidos a maltrato adoptan el bloqueo informacional y o emocional como mecanismo de defensa. Sencillamente suben sus umbrales sensoriales para que nada los moleste o les importe. Acorde a esta forma de supervivencia, Marcela se había vuelto fría, calculadora y de un realismo que rayaba en la crueldad. No quiero a mi madre, en realidad la odio, pero por ahora es un mal necesario. Ella me enseñó a ser así. Usted dice que me autocastigo demasiado, pero yo creo que las cosas son así. No tengo cosas buenas, y si las tuve, mi madre se encargó de destruirlas. Usted me preguntó si me avergüenzo de mí misma. Pues claro, he sido una bastarda. Las madres son determinantes en la conformación de la autoestima de sus hijos. Pueden crecer el ego o aplastarlo, como ocurrió con Marcela. Si la mente de un niño pudiera poner en términos de pensamiento lógico el sentimiento de ser despreciados por su madre, dirían algo así.
Si mi mamá no me quiere, debo ser un esperpento de la naturaleza. Una madre es capaz de dar la vida por sus hijos y amar incondicionalmente a su prole, es lo natural. Una madre es una amadora experta y además es la que garantiza la supervivencia, no la del más apto, sino la del más amado. Y sin embargo, pese a todo ello, ella quiere deshacerse de mí. Dios mío, si soy un estorbo para ella, no merezco vivir. Al poco tiempo, Marcela se fue de la casa con un hombre que apenas había conocido y viajó a los Estados Unidos. Un año después, me enteré de que purgaba una condena por narcotráfico en Florida. La única opción que tenía Marcela para superar su problema era romper el vínculo de dependencia que la unía a su madre, desligarse de ella y no esperar ningún tipo de amor o aceptación. El salto liberador implicaba crear un nuevo ideal del yo, distinto al que quería imponerle a su progenitora, que le permitiera una autoevaluación constructiva y saludable. Desgraciadamente, quizá por su juventud no tuvo esa oportunidad. Las personas que tienen la mala costumbre de concentrarse más en lo negativo que en lo positivo terminan por ignorar lo bueno. Tal como lo han sostenido terapeutas humanistas y cognitivos, aceptarse a uno mismo de manera total y definitiva es el principal requisito para la salud mental. En palabras del psicólogo cognitivo Ellis, la autoaceptación significa que el individuo se acepta total e incondicionalmente, actúe o no en forma inteligente, correcta, competente, al margen si los demás lo aprueban, responden o aman. Cuando los individuos que se avergüenzan de sí mismos empiezan a mejorar, se sorprenden al ver que los demás seres humanos, los mismos que antes parecían psicológicamente incansables y cuasi perfectos, no son tan distintos de ellos. Esa es la esencia del cambio, aceptar que más allá de las apariencias, en el resguardo más escondido de la humanidad que cargamos, hay un sitio especial en el que somos tan crudamente iguales, tan desesperadamente humanos, tan misteriosamente frágiles y que nadie merece sentirse inferior. No hay otra forma de vencer la vergüenza privada que aceptarse incondicionalmente a pesar de todo y todos. 2. El miedo a dar una mala impresión y la necesidad de aprobación social. No sé si habrá existido en la historia de la humanidad una persona que haya logrado escapar a la opinión de los demás y de manera tajante y definitiva. Quizá los locos, los esquizoides o uno que otro místico en los instantes de desconexión y trascendencia. Es muy difícil desprenderse radicalmente de la opinión de los demás sin disociarse y caer en la enfermedad psicológica. Y no podemos porque el fenómeno humano se forja precisamente en la relación con otros. Los demás son el caldo de cultivo donde se cristaliza nuestra propia identidad. No podemos renunciar al prójimo. El filósofo McTaire así lo expresa. Hace falta tanto las virtudes que permiten al ser humano operar como un razonador práctico, independiente y responsable, como esas otras virtudes que permiten reconocer la naturaleza y grado de dependencia en que se está respecto a los demás. Dicho de otra forma, la necesidad obsesiva de aprobación, no puedo vivir sin alabanza, las lisonjas son la motivación de mi existencia. Si alguien llegara a rechazarme, me deprimiría. Nada tiene que ver con el reconocimiento inteligente de que ciertas evaluaciones merecen ser atendidas, ya sea porque están bien intencionadas, fundamentadas, o sencillamente porque quien las dice es una persona respetable y o querible. A pesar de todo, muchos individuos no son capaces de soportar la evaluación social negativa, pues para ellos la opinión desfavorable puede llegar a ser devastadora. Según algunos expertos, estas personas poseen una conciencia pública de sí mismo demasiado exacerbada y por tal razón se sienten especialmente observados por los otros. No son paranoicos porque no creen que los demás van a explotarlos, más bien temen dar una mala impresión o lo que es lo mismo,
dudan sobre la propia capacidad de poder crear una buena imagen. La trampa de la prevención. La mayoría de nosotros, cuando nos sentimos en la mira de alguien malintencionado, desarrollamos una serie de mecanismos para defendernos. El periscopio de la mente se despliega a su máxima potencia y entonces, prevenidamente, evaluamos al evaluador y observamos al observador. Esta tendencia es universal, aunque puede salirse de control. Por ejemplo, todos los humanos heredamos un módulo de procesamiento de la información especializado para detectar expresiones de la ira, apatía en los demás. La naturaleza nos cuida de los bravos. Sin embargo, en las personas que sufren de fobia social, este mecanismo de locación de enojo se hace exageradamente sensible e incapacitante. Se sale de control. De manera similar, el miedo a dar una mala impresión nos vuelve hipersensibles a la aprobación y nos lleva a generar todo tipo de anticipaciones catastróficas relacionadas con el temible rechazo social. Una mueca inesperada, cierta reflexión de voz, una risa sospechosa o alguna palabra inusual provocan la hecatombe. Las personas que exageran esta manera de procesar la información desarrollan un estilo prevenido y desconfiado que tarde que temprano los introduce a una curiosa trampa. Al estar excesivamente atentos a los rechazos, descubren más rechazos de lo normal. El que busca encuentra, y como no podemos gustarle a todo el mundo, es apenas natural que la indagatoria se vea confirmada. Recordemos que algunos de los más grandes personajes de la humanidad, como Jesús, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, fueron y aún hoy son rechazados por la mitad de la población mundial. La proposición es clara. Hagamos lo que hagamos, siempre habrá personas que nos detesten. Es inevitable. Un paciente que vivía con las antenas puestas se había dedicado a contabilizar literalmente el número de desaires y malas caras que la gente le hacía para demostrarme que él no estaba equivocado. Un día llegó con la prueba reina. Mire, doctor, aquí traigo el registro de los últimos 2 fines de semana. 22 rechazos manifiestos, más de 60 miradas detestables, 3 comentarios sobre mi apariencia. ¿Vio? ¿Vio que estaba en lo cierto? La trampa en la que había caído y de la que no se había dado cuenta era que con su prevención extrema, él mismo generaba una actitud negativa en las personas que lo rodeaban. Cuando tomó conciencia del hecho y cambió su comportamiento de lucha-huida por uno de aproximación-amabilidad, la frecuencia de los supuestos rechazos bajó significativamente. Moraleja: si soy prevenido, la gente reaccionará negativamente a mi prevención. Esto aumentará mi recelo, lo que hará que la gente me rechace otra vez, disparando aún más mi suspicacia y prevención, y así sucesivamente. Asertividad versus imagen social. Es apenas natural que las personas altamente motivadas por mantener una buena imagen social se rehúsen a utilizar la asertividad, ya que, como dijimos en otra parte, el comportamiento asertivo conlleva un costo social. La gente sincera incomoda. Sin embargo, lo opuesto también puede ocurrir. Algunas veces, no ser asertivos puede afectar negativamente la imagen de las personas. Una mujer retraída e inasertiva pensaba que siendo sumisa y complaciente con los hombres, estos iban a llevarse una mejor impresión de ella. La estrategia de decir a todos sí y no fijar posiciones mostró un efecto boomerang. La mayoría de sus amigos terminaba quejándose de su extrema pasividad. Paradójicamente, la imagen que terminó proyectando era la de una mujer insegura y necesitada de aceptación. Evitar la asertividad no mejoró su imagen. Moraleja: la gente sumisa puede resultar muy querida al principio, pero con el tiempo produce hastío. Necesitamos un poco de repulsa, algo de oposición constructiva
para que los lazos afectivos se fortalezcan. En otros casos, la asertividad puede mejorar sustancialmente la imagen interpersonal. Carmen llevaba 8 años de novia. Su relación se había visto deteriorada últimamente debido a lo que ella denominaba un enfriamiento pasional. Desde tiempo atrás, las relaciones sexuales que mantenía con su novio no eran buenas. Pese a ser una mujer ardiente, se había mostrado como especialmente recatada en lo sexual. Su novio había terminado por aceptarla así, aunque de vez en cuando expresaba su malestar. Ella nunca tomaba la iniciativa y evitaba todo el tiempo hablar sobre sexo. Al conocer los principios asertivos, Carmen se mostró preocupada. La sola idea de hablar sinceramente sobre el tema de la sexualidad con su novio le producía pánico. Reproduzco parte de la conversación que tuvimos. Carmen: tengo miedo de expresar lo que siento. A veces quiero ser sexy, seducirlo, entregarme totalmente, pero me da miedo lo que pueda pensar de mí. Él tiene una imagen tan distinta de lo que soy, piensa que soy pudorosa y fría. Y a veces he pensado en cambiar mi actitud, pero me asalta la duda. ¿Qué va a pensar de mí si empiezo a mostrarme como una desaforada sexual? Terapeuta: ¿cómo se generó esa imagen de niña buena? Carmen: no sé, con los años. Vamos para 9 años. Nos conocimos cuando éramos muy joven. Se fue dando con el tiempo y yo creo que la mantuve. No quería que él pensara nada malo sobre mí. Terapeuta: ¿realmente crees que una mujer sexualmente libre con su pareja es una loca desaforada? Carmen: pues no se ve bien. Me han educado con la idea del autocontrol y todo eso. Terapeuta: ¿y si fuera su esposa? Carmen: igual. Terapeuta: esa es una gran noticia para las concubinas y las amantes. Muchos de nuestros abuelos pensaban que la esposa era para respetar y la amante para disfrutar. Entonces abrían sucursales. Aquí el deber y el placer allá. Carmen: debe ser verdad, no me imagino a la bisabuela bailando la danza de los 7 velos, ni yo tampoco me imagino haciéndola. Creo que todavía a muchos hombres les molesta que las mujeres tomen la iniciativa. Terapeuta: ¿tu novio es de este tipo de hombres? Carmen: es algo conservador, no estoy segura. Terapeuta: ¿y por qué crees que a los hombres conservadores no les gusta tener sexo pasional con la mujer que aman? Carmen: bueno, no tengo pruebas si a eso se refiere, simplemente me parece. Uno los ve como tan puestos en su lugar y tan serios, en realidad no tengo argumentos. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cree que tengo solución? Terapeuta: has hecho una hipótesis que yo cuestiono. ¿Tú crees que si te muestras sexualmente como eres, con tu ímpetu y tus ganas naturales, él va a pensar mal de ti? De alguna manera se decepcionará con la nueva Carmen y dejará de verte como la novia virtuosa que eres. Carmen: sí, algo así. Terapeuta: bien, sometamos a la realidad tu hipótesis. Hagamos un experimento conductual. Definamos de manera objetiva tus anticipaciones y veamos si se cumplen o no. Comparemos los resultados con tus experiencias previas a ver qué tanta razón tienes. Actuemos como científicos. De acuerdo con mi experiencia, por lo que me has contado de él y lo que conozco de los hombres, no creo que su relación fuera negativa. De todas maneras, limitémonos a los datos. Carmen: ¿y si me equivoco? Terapeuta: si fuera así, ¿no prefieres saber la verdad? Carmen: lo que me pide es muy difícil. No puedo llegar de un día para el otro como una Mata-Hari devoradora de hombres. Se asustaría. Terapeuta: de acuerdo, entonces vamos a procesar mediante aproximaciones sucesivas. Haremos una secuencia por grados de dificultad, no solo para que él se acostumbre al cambio, sino para que tú también puedas habituarte al miedo. ¿Qué te parece si comenzamos con la conducta de tomar la iniciativa? Puedes buscar una manera suave y educada para decirle que quieres estar con él. Carmen: ¿no es demasiada exigencia para empezar? No sé, no me imagino. Tengo una mezcla de miedo y curiosidad. Terapeuta: tu principal obstáculo para ser asertiva es el miedo a dar una mala impresión, a lo que puedan pensar él de ti.
Para vencer ese miedo debemos reflexionar sobre 3 aspectos. Lo primero es la idea que tienes sobre la sexualidad. Ni el sexo es inmoral, ni su libre expresión con el hombre que amas te convierte en una mujer fácil. Debemos repasar más adelante este punto. Lo segundo se refiere a poder cuestionar la relación sin tanto miedo a perderlo. Por ejemplo, si a él no le gusta tu nuevo comportamiento sexual, ¿qué harías? ¿Reprimirías tu tendencia para que él se sintiera cómodo? Conozco mujeres que han preferido la anorgasmia para adaptarse a la eyaculación precoz de sus maridos. ¿Ese es el sacrificio que quieres hacer? ¿Podrías proyectar tu vida afectiva con un hombre que te impidiera realizarte sexualmente, sabiendo que para ti el sexo es tan importante? Tú también debes cuestionar la relación. Ese no es un privilegio que solo le pertenece a los hombres. Lo tercero es que tu silencio no ayuda a resolver el problema. Por lo que me has contado, la relación afectiva no está nada bien y estás muy preocupada al respecto. Me pregunto entonces, ¿cómo puedes resolver la cuestión ocultando lo que sientes y piensas? Lo único que has logrado con tu discreción es prolongar y ahondar la problemática. Si lo amas tanto como dices, debes correr el riesgo de expresarte. O si no, nunca te perdonarás la cobardía. Por fortuna, las pruebas de realidad fueron exitosas. Al hombre no le disgustó en lo más mínimo la personalidad encubierta y la nueva imagen de su novia. Tal como se había acordado, Carmen tomó la iniciativa y él aceptó complacido. Poco a poco, ella comenzó a cambiar su vestuario, volviéndose más sensual y juvenil. Y él reforzó la conducta regalándole ropa interior no convencional. La tarea más difícil, pero que también arrojó resultados positivos, fue cuando Carmen se aventuró a dar retroalimentación durante el coito y a solicitarle determinado tipo de caricias. Él no solo accedió, sino que corrió a comprarse un libro sobre el amante ideal. Un día cualquiera, ella resolvió saltarse todos los pasos programados de la terapia y le regaló a su novio un striptease, donde ella era la protagonista. De esta última experiencia no conozco detalles. Durante muchos años, Carmen no ejerció el derecho a tener una vida sexual satisfactoria, pero tampoco respetó el derecho a la información de su novio. Muchas parejas pecan en este punto. Si estoy enterado de un proceso de desamor, me siento alejado y no satisfecho con algún aspecto de la relación, tengo el deber de comunicarlo a tiempo, porque mi pareja tiene el derecho a saberlo. La imagen social es un factor importante para desenvolverse en cualquier colectividad. Cuidarla y fortalecerla puede resultar una estrategia adaptativa, si somos auténticos y honestos al hacerlo. La dificultad comienza cuando empezamos a creer que valemos por lo que aparentamos y confundimos apariencia con esencia. 3. El miedo a sentirse ansioso y a comportarse de manera inapropiada. A diferencia de lo que ocurría con la vergüenza de sí mismo, aquí la persona no repudia su esencia, sino su forma de comportarse, sus escasas habilidades sociales o su pobre desempeño a causa del nerviosismo. La ansiedad no me deja cuando quiero ser asertivo, me tiembla la voz, no miro a los ojos, mi cuerpo no responde. La ansiedad se clava en el cuerpo, se somatiza, se metamorfea cada uno de mis músculos, se enquista y como si fuera poco, se nota. La voluntad y las ganas no son suficientes para ser asertivo. También se requiere de una alianza estratégica con la tensión y el estrés. Un señor muy nervioso, con problemas de tartamudeo, me confesaba: ya lo he intentado en muchas ocasiones, pero el resultado es el mismo. Cada vez que voy a decirle al idiota de mi vecino que baje la música, me pega en el mu de música. Mu, 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 mu. Dios, parezco una vaca. Intento hablar y ahí mismo me freno. Si estoy tranquilo como ahora, las palabras me fluyen. Hasta podría dar un discurso sobre los derechos del ciudadano y el problema de los decibeles en el impacto ambiental. Pero cuando estoy cara a cara con mi opositor de turno, solo me sale un murmullo indescifrable y poco respetable. Nunca pensé que la dignidad tuviera algo que ver con la fluidez verbal.
No puede negarse que decir bien las cosas de manera clara, enfática y mostrando seguridad ayuda a que el mensaje sea más contundente. Aún así, la dignidad personal tiene un trasfondo mucho más complejo. Si solo nos quedamos en la forma y olvidamos la importancia del contenido del mensaje, reduciríamos la asertividad a un acto protocolario y superficial. El contenido verbal, ¿qué voy a decir?, es el corazón de la asertividad. Podría defender mis derechos por internet sin rostro ni postura, como un fantasma, y pese a ello ser asertivo. En el caso concreto de mi paciente, una mezcla de medicamento y relajación progresiva logró quitar la interferencia de la ansiedad y pudo expresarse asertivamente. Al tranquilizarse, pudo percibirse a sí mismo como más adecuado y seguro. En otras palabras, mejoró su autoeficacia y rompió el círculo vicioso. La trampa de la ansiedad. El miedo a sentirse ansioso genera una trampa circular similar a la de la prevención antes señalada, una espiral nerviosa ascendente donde la ansiedad se perpetúa a sí misma. Gráficamente, evento, rayita ansiedad, rayita bloqueo, rayita autoobservación, rayita pensamiento. Paréntesis. Bueno, ahora voy a narrar una imagen que sale en el libro, ¿ok? En la primera parte dice evento provocador, luego sale una rayita tipo entonces que te lleva a la ansiedad, luego rayita bloqueo o interferencia, rayita autoobservación y autoevaluación, flechita pensamiento catastrófico. Y luego el pensamiento catastrófico te lleva nuevamente a la ansiedad, al bloqueo, a la autoobservación y pensamiento catastrófico. Y así se va reforzando esta trampa de la ansiedad. Ejemplifiquemos el gráfico. Un evento provocador cualquiera, por ejemplo, el regaño injustificado del jefe en el trabajo, crea una respuesta automática de ansiedad, la cual bloquea o interfiere el comportamiento. Por ejemplo, el subalterno, en vez de pedir explicaciones o defenderse, se pone rojo, se le seca la garganta y se queda clavado en el piso. Entonces, el sujeto se autoobserva, toma confianza de su bloqueo y se autoevalúa negativamente. De esta autoevaluación surgen dos pensamientos catastróficos. Estoy haciendo el ridículo y no voy a ser capaz de controlar la ansiedad y disimularla, los que a su vez incrementan aún más la ansiedad. Su funcionamiento se parece al de las arenas movedizas. Cuanto más quiere uno salir, más se hunde. Con el tiempo, esta trampa termina por crear una fobia a la ansiedad, donde el miedo genera más miedo. Una señora temerosa de ser asertiva me decía, no hay nada más preocupante que la preocupación, y tenía razón. Veamos 3 ejemplos de círculos viciosos y si es posible salir de ellos o no. Caso 1. La señora a la que le saltaba la cara. Cuando la trampa está tendida, el individuo puede tener la mejor intención de comportarse asertivamente, pero el miedo a ponerse nervioso le impedirá hacerlo. Una de las tantas formas de romper el círculo de la autoperpetuación es aceptar lo peor que puede ocurrir y retar el miedo, sublevarnos y hacer deliberadamente lo que tememos, lo contrario de lo que nos manda la ansiedad. Por ejemplo, podríamos intentar ponernos nerviosos intencionalmente y mostrar abiertamente los signos de ansiedad que tanto queremos ocultar. Recuerdo el caso de un señor que vivía obsesionado por su sudor. Cada vez que se sentía observado, se ponía nervioso y sudaba profusamente, lo cual lo hacía poner más ansioso porque pensaba que la gente se daría cuenta de su problema y lo evaluaría negativamente. Aunque usaba ropa blanca y cargaba docenas de pañuelos para esconder la transpiración, había situaciones que de todas maneras no podía controlar. La única estrategia que logró sacarlo de la trampa fue exhibir el sudor en público, en vez de ocultarlo. Cuando la sudoración
se disparaba y comenzaba a hacerse visible, él debía decir: vean cómo sudo, observen, siempre he tenido este problema y me da mucho temor que se note, pero he decidido mostrarlo para perder el miedo. En el preciso momento en el que decidimos delatarnos, el círculo se rompe. Si ya no hay nada que ocultar, si ya nos desnudamos psicológicamente, ¿ya qué importa? La ansiedad comienza a disminuir y con ella los síntomas que tanto nos preocupan. Esta técnica se la conoce como intención paradójica. Una de mis pacientes, una mujer de empresa exitosa, muy competente, está afectada de un extraño mal. Cuando alguien le expresaba un desacuerdo o criticaba su punto de vista, justo en el momento de replicar, le saltaba el ojo y le temblaba intensamente el labio superior, de manera tan evidente que era imposible disimularlo. Pero en cuanto se resolvía a quedarse callada y no enfrentarse, el beriberi desaparecía. La recomendación psicológica fue utilizar la intención paradójica. Se le insinuó que cuando los músculos empezaran a saltar, que no los ocultara, sino que tratara de exagerar los movimientos y se refiriera abiertamente a su problema, sin tapujos de ningún tipo. No debía tratar de controlarlos más, sino incitarlo y provocarlo. Después de convencerla de que yo no había perdido la cordura y de que el método tenía buenas probabilidades de éxito, decidió aplicarlo a la primera oportunidad. Al día siguiente, durante un comité de trabajo, uno de los gerentes insinuó que ella había tenido malos manejos administrativos, lo que ponía en duda su honestidad. Como siempre, el ojo y el labio comenzaron a brincar de inmediato. Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez no trató de esconder los movimientos faciales, sino que procuró aumentarlos y mostrarlos francamente. Se puso de pie y dirigiéndose a todos los asistentes dijo: como pueden ver, me salta todo, no pienso esconderme más. Ustedes ya se habrán percatado de ello y en realidad ya no me importa. Aunque mi voz suene entrecortada y mi cara esté llena de tics, voy a decir lo que tenga que decir y espero que me escuchen en lugar de mirar mis músculos faciales. Cuanto más hablaba, más le rebotaba la musculatura, y aunque el nerviosismo crecía a pasos agigantados, logró mantenerse firme en su propósito. Al final de la sesión, para su sorpresa, mostró que su rostro estaba prácticamente quieto. A partir de ese día, la ansiedad comenzó a disminuir en cada reunión. La relajación y otros ejercicios de exposición imaginaria, donde ella se veía a sí misma enfrentando a un auditorio de manera tranquila, completaron la terapia. Al sacar a flote lo que la avergonzaba abiertamente y sin tapujos, la autoperpetuación dejó de existir. La ansiedad comenzó a perder funcionalidad y a interferir menos en su rendimiento. Cuando enfrentó irrespetuosamente al miedo, lo catastrófico no resultó serlo tanto, y la pesadilla social de ser mal evaluada no fue tan horrible. Caso 2. La inmovilidad tónica. En algunos casos, la ansiedad es demoledora y el enfrentamiento directo simplemente no es posible. Una joven estudiante tenía que practicar en una serie de mesas redondas donde se discutían temas polémicos como la eutanasia, el aborto y el SIDA. Cada vez que intentaba hablar y expresar un desacuerdo o una opinión contraria, literalmente se inmovilizaba. Palidecía por unos segundos, que para ella era una eternidad, la mente se quedaba en blanco. A este fenómeno se le conoce como inmovilidad tónica y según los expertos es una respuesta motora de miedo que podría haber servido para escapar a ciertos depredadores. En algunos animales, quedarse inmóvil y pasar desapercibidos aumenta su probabilidad de supervivencia. La herencia es testaruda. Y si algún comportamiento adaptativo entró alguna vez al blanco de genes, modificarlo puede durar miles de años. En el caso de mi paciente, a pesar de que no había depredadores a la vista, su organismo intentaba la amenaza psicológica, confrontación de ideas, como si se tratara realmente de un agresor físico.
El mensaje que llegaba a su cuerpo estaba equivocado. Cuidado, depredador a la vista, desactivemos el sistema para que no nos descubra. Un cortocircuito milenario y a destiempo. En un caso así, el círculo no puede romperse exclusivamente con análisis racional y técnicas psicológicas, porque la respuesta tiene una fuerte connotación biológica. Solo un tratamiento combinado de medicación y terapia conductual dio resultado. Caso 3. El hombre que temía defecar en público. Mirarnos a nosotros mismos, observar las propias sensaciones físicas y nuestros estados emocionales, lo que hacemos y lo que pensamos, nos permite evaluar qué tan cerca o lejos estamos de los estándares de funcionamiento a los cuales aspiramos. Al momento de estar atentos a nuestros estados internos, se los conoce como atención autofocalizada. La autoobservación es uno de los procesos mentales más importantes para el crecimiento humano, pero si nos excedemos en su uso, colocándolo al servicio de esquemas obsesivos y o perfeccionistas, la enfermedad psicológica puede prosperar fácilmente. La atención autofocalizada extrema es un factor determinante en la conformación de diversas patologías, como por ejemplo el trastorno de pánico y la hipocondria, la depresión y la fobia social. Un paciente administrador de empresas diagnosticado con fobia social había desarrollado una fuerte sensibilidad a la información visceral, específicamente los movimientos peristálticos, específicamente a los movimientos peristálticos intestinales. Cada vez que participaba en alguna reunión importante y la ansiedad hacía su aparición, le asaltaba el miedo a no poder controlarse y defecar en público. Aunque estaba consciente de lo irracional de su preocupación, ya que no sufría de ninguna enfermedad orgánica relacionada con las vías digestivas, su mente permanecía atrapada en el colon. Una de las situaciones donde más se manifestaba el problema era cuando debía ser asertivo. La sola idea de oponerse, marcar límites o simplemente defender sus derechos le disparaba la ansiedad, y ésta se localizaba precisamente en el intestino, al menos así él lo percibía. Su mente podía detectar el mínimo cambio en su funcionamiento digestivo y anticipar de manera catastrófica deposiciones vergonzantes que nunca ocurrirían. Cuando bajaba la guardia y descartaba toda forma de respuesta asertiva, se tranquilizaba. Los movimientos intestinales volvían a su estado natural y el miedo a perder el control de esfínteres desaparecía como por arte de magia. La ecuación interpersonal era desastrosa. A más inasertividad, más tranquilidad. O dicho de otra manera, cuanto más agachaba la cabeza, menos miedo a defecar. Como su temor era infundado, se decidió a utilizar una combinación de intención paradójica y experimento conductual. Un día cualquiera, tuvimos una discusión porque llegó tarde a mi cita, lo que lo puso muy nervioso. En un momento dado, se tocó el abdomen con ambas manos y se echó para atrás en la silla tratando de relajarse. Me dijo que sentía ganas de defecar y que necesitaba con urgencia un baño, a lo que respondí que estábamos ante una buena oportunidad para desconfirmar su creencia irracional y salir del círculo vicioso. Entonces le pedí que preocupara defecar ahí mismo, en sus pantalones. Al escuchar mi sugerencia, se quedó en una pieza. Primero me miró con una mezcla de asombro e incredulidad, como si se tratara de un mal chiste. Pero luego, cuando comprendió que la propuesta iba en serio, su rostro adoptó la expresión del terror. Al ver su reacción, procuré darle confianza, y después de un complicado tire y afloja, en el que le expliqué varias veces la lógica del procedimiento, accedió de mala gana a intentarlo. Al principio empezó con timidez y recelo, y más tarde, al ver que no ocurría nada, tomó coraje y sus aproximaciones cada vez fueron más arriesgadas.
Afortunadamente, para ambos, la predicción no se cumplió. Él comprendió de manera vivencial que la urgencia de defecar no era más que una falsa alarma originada en el miedo que sentía a perder el control. El organismo y los condicionamientos sociales hacen muy difícil que podamos perder el control sobre nuestras funciones vitales. No podemos olvidarnos de respirar. La fisiología no nos dejaría. Como tampoco creo que podamos suicidarnos tapándonos la nariz, aunque es mejor no hacer la prueba.